Buen día tengan ustedes, mi nombre es Yasmin Selene Medina Carrasco, soy alumna del Instituto Tecnológico de Delicias y hoy vengo a explicar el tema de inversores de la materia de Circuitos 2 impartida por el profesor Jaime Sánchez Rivera. Bueno, el primer tema que estaremos abordando son los inversores, la explicación de lo que son y dice, un inversor es un dispositivo electrónico capaz de transformar una corriente continua en una corriente alterna a un voltaje y frecuencia determinados. Por ejemplo, si tenemos que alimentar un electrodoméstico que funciona con corriente alterna de 230 volts, frecuencia de 50 Hz, pero no tenemos disposición a la corriente alterna de red, gracias al inversor igualmente podemos alimentarlo, utilizando una fuente de corriente continua con una batería de 12 volts. Por lo tanto, es indispensable usarlo para alimentar a través de corriente continua los dispositivos electrónicos que funcionen con corriente alterna. Los inversores se utilizan en sistemas fotovoltaicos aislados para alimentar dispositivos electrónicos de casas aisladas, refugios de montaña, casas rodantes y barcos. Bueno, ahora hablaremos un poco de lo que es el funcionamiento de los inversores. Un inversor simple consta de un oscilador que controla a un transistor, el cual se utiliza para interrumpir la corriente entrante y generar una onda rectangular. Esta onda rectangular alimenta un transformador que suaviza su forma, haciéndola parecer un poco más onda senoidal y produciendo el volumen de salida necesario. Inversores más modernos utilizan los tristores, los TRIKE o los IGBT, transistores bipolar a puerta aislada. Bueno, ahora hablaremos de los tipos de inversores que existen. Existen tres tipos principales de inversores. Inversores de onda cuadrada, onda modificada y onda pura. Existe también un cuarto tipo correspondiente al inversor onda pura de baja frecuencia. Los detalles de los equipos se explicarán a continuación. El primer inversor del cual estaremos hablando es de los inversores de onda cuadrada. Son más baratos pero también son menos eficientes. Producen armónicos que generan interferencia, ruidos o calentamientos del circuito. No son aptos para motores de inducción, en general para cargas inductivas. Si se utilizan este tipo de cargas se produce un sobrecalentamiento del equipo y la pérdida de eficiencia del motor, estropeando el equipo o la carga. Se utiliza generalmente para alimentar un televisor, un ordenador o un aparato electrónico pequeño. La potencia de este dependerá de la potencia nominal del aparato en cuestión. Ejemplo, para una TV LCD de 32 que consume 140 watts se debe considerar un inversor de 300 watts, debido a la falta de eficiencia del inversor. Ahora hablaremos del inversor de onda modificada, más sofisticados y costosos que el anterior. Utilizando conmutación electrónica se modifica el ancho del pulso, obteniendo una onda modificada, lo más cercano posible a una onda sinusoidal. La salida no es todavía una auténtica onda sinusoidal pura, pero se aproxima. El contenido de armónicos es menor que en la onda cuadrada. Son los inversores que tienen una mejor relación calidad-precio y se pueden utilizar para iluminación, computación, televisores o variadores de frecuencias. La onda modificada es la indicada por el color azul de la siguiente imagen que está apareciendo aquí. Ahora hablemos de los inversores de onda sinusoidal pura. Estos equipos cuentan con una electrónica más elaborada que considera la incorporación de microprocesadores de última generación, que permiten tener una eficiencia del 90% o más. Esta electrónica nos proporciona mejores prestaciones a los inversores como control remoto, medir la energía consumida, seleccionar en forma automática de modalidad de bajo consumo, selección de tipo de batería, que es la modalidad de cargador. También es posible configurar equipos para ser utilizados con electrógenos o equipos generadores junto con los paneles fotovoltaicos. Las desventajas que tiene es su tamaño y principalmente la diferencia de costo, que es mayor que los inversores menos sofisticados. ¿Cómo se dimensionan los inversores? Los inversores deben dimensionarse en dos formas. La primera es considerando los watts de potencia electrónica que el inversor puede suministrar durante su funcionamiento normal de forma continua.
Los inversores son menos eficientes cuando se utilizan a un porcentaje bajo de su capacidad. Por esta razón, no es conveniente sobredimensionar, debe ser elegido con una potencia lo más cercana posible a la carga de consumo. La segunda forma de dimensionar el inversor es mediante la potencia de arranque. Algunos inversores pueden suministrar más de una capacidad nominal durante periodos cortos de tiempo. Esta capacidad es importante cuando se utilizan motores u otras cargas que requieren de 2 a 7 veces más potencia para arrancar que para permanecer en marcha una vez que han arrancado, como pueden ser los motores de inducción, lámparas de gran potencia y como las que son las lámparas de gran potencia. Ahora nos iremos a la explicación de inversores de corriente. Un inversor de corriente es un dispositivo electrónico que su función es cambiar el voltaje de entrada de corriente continua a un voltaje de salida de corriente alterna. Es decir, transformar los 12 volts o 24 volts a la corriente de una batería corriente continua a 220 volts corriente alterna, como la que tenemos en nuestra vivienda. Los inversores de corriente se utilizan en gran variedad de aplicaciones, desde pequeñas fuentes de alimentación hasta grandes aplicaciones industriales. Hace un momento ya habíamos mencionado los inversores de cargador, pero en esta diapositiva estaremos especificando un poco más sobre este tipo de inversor. Un inversor cargador es un dispositivo que, además de convertir la corriente en continua, de corriente continua a corriente alterna, a su vez tiene la función inversa de transformar la corriente alterna a corriente continua y tener la capacidad de recargar el banco de batería. Existen también inversores y equipos preparados para ser conectados a una red pública de suministros de energía eléctrica que nos permita inyectar en dicha red la energía fotovoltaica que nos sobre y poder de esta forma cobrar los watts sobrantes que nosotros hemos generado a razón de 16 pies el kilowatts. Bueno, aquí no solamente estamos hablando de un inversor que convierte la corriente continua a corriente alterna como todos los inversores que hemos estado hablando anteriormente, sino estamos hablando de un inversor que tiene la capacidad de transformar corriente alterna a corriente continua y además poder almacenar esta corriente. También estamos hablando que podemos tener la capacidad de que si tenemos una forma nosotros renovable, como lo que son aquí la granja Luján, que tiene lo de que la biogás y lo que es la electricidad generada gracias al biogás, a la caca de la vaca, a las heces de la vaca. Ellos ya nos habían comentado algo de que administraban un poco la energía que ellos podían realizar de esta manera y se la llevaban a la electricidad de Comisión Federal y así poder ellos tener una ganancia de esta electricidad generada particularmente. Ya que metimos ya un poco lo que es la energía renovable o lo que es bien es la energía verde, hablaremos un poco de los que son los inversores solares. El inversor solar o inversor fotovoltaico es el encargado de convertir la tensión continua procedente de la batería o de los módulos de una tensión alterna senoidal, similar a la que nos proporciona la red eléctrica, 230 volts a 50 Hz. Los inversores solares abarcan tensiones de entrada de 12 volts, 24 volts o 48 volts. Cuando se utiliza estas instalaciones aisladas de la red eléctrica para los inversores solares conectados a la red, la tensión de entrada suele ser mayor, ya que prioriza alcanzar tensiones elevadas, reduciendo la intensidad de corriente que circula por ellos y reduciendo así la pérdida por cableado. Para interiorizar un poco en el tema de inversores solares, ya vimos qué es lo que son. Ahora veremos las características de estos inversores. La primera característica que tienen son su potencia. La potencia nominal del inversor es la máxima potencia sostenida que puede ofrecer el inversor. Se puede transformar en dos tipos de unidades, en vatios y voltios amperios.
Ambas unidades se refieren a potencia y se diferencian por el tipo de consumidor que haya. La carga resistiva, como bombillas incandescentes, hornos, resistencias, tiene la tensión y la intensidad sin desfase alguno, y la potencia que demanda son directamente vatios. El cambio en el caso de consumidores inductivos o capacitivos como motores, fluorescentes y en general aparatos con transformadores tienen la tensión y la intensidad desfasadas entre sí, consumiendo voltios amperios. Potencia máxima. La potencia máxima entregable por inversores suele ser el doble de la nominal. Se da durante pocos segundos y sirve para responder a los picos de consumo de cargas como motores al arrancar. Temperatura. Los inversores tienen una potencia nominal definida en unas condiciones, habitualmente a 25 grados. Cuando la temperatura ambiental aumenta, la disipación del calor generada por efecto Joule en el propio inversor se hace más dificultosa y en consecuencia la potencia entregable por el inversor disminuye. La tensión. La tensión de un inversor define la tensión del banco de batería que hay que conectar al inversor para que éste funcione. Los inversores de 12 volts suelen tener potencias bajas, hasta unos 2.00 watts. Los inversores de 24 potencias intermedias de 2.000 watts a 3.00 watts. Y los de 48 volts de 4.00 watts a 10.000 watts. Esto se debe a la conversión de energía de corriente continua a alterna y la intensidad que pasa por la línea de batería a inversor. Consumo de standby. El consumo de standby es el consumo que tiene un inversor aun cuando no haya consumos a su salida. Cuanto mayor sea la potencia del inversor, mayor será el consumo de standby. Bueno, ya hablamos de los tipos de inversores comunes, ahora estaremos hablando de los tipos de inversores solares. Los inversores solares para instalaciones aisladas van siempre conectados al banco de batería, con una tensión de entrada admisible acorde a la tensión nominal que llega a alcanzar dicha batería. Los inversores solares para instalaciones aisladas los podemos clasificar en 4 tipos. Inversores de onda senoidal pura, inversores de onda modificada, inversor híbrida o inversor de cargador, y a continuación los estaremos definiendo de mejor manera. Hablemos del primer tipo de inversores solares, que son los inversores de onda senoidal. Los inversores de onda senoidal pura son inversores que generan una energía eléctrica siempre sinoidal o senoidal pura, de la misma calidad que genera la red eléctrica convencional. Los inversores híbridos o de onda cuadrada modulada son inversores que pueden ser utilizados en equipos que vayan a convertir la energía eléctrica en calor, en motores universales, etc. Se debe prestar especial atención en que se va a conectar, ya que en cualquier equipo que disponga de transformador o de motores no universales podría ocasionar una avería. También hablamos de los inversores híbridos. Son inversores que permiten el uso de la red. Los inversores híbridos son inversores que permiten el uso de la red convencional y el uso de baterías, es decir, pueden funcionar tanto en instalaciones solares conectadas a la red como en instalaciones solares aisladas. Los inversores cargador. Los inversores cargador. Los inversores cargadores son inversores que, además de convertir la corriente continua en corriente alterna, tienen la función adicional de regular la carga de las baterías, es decir, el regulador de carga necesario para controlar la carga de las baterías lo lleva incorporado el mismo inversor. Los inversores de conexión. Los inversores de conexión a red son inversores que extraen la energía del campo fotovoltaico, siempre que la producción fotovoltaica sea suficiente para abastecer los consumos.
En caso contrario, durante las horas nocturnas o un día de baja radiación, las cargas que no pudieron ser alimentadas con los paneles solares las alimentaría directamente la red eléctrica. Ahora hablemos de lo que son los inversores monofásicos. Los inversores monofásicos son un dispositivo capaz de convertir una señal de corriente directa a una señal de corriente alterna, con la amplitud y frecuencia deseadas. Esta señal simétrica es la misma que si utilizamos en la red eléctrica de nuestros hogares para poder conectar nuestros aparatos electrónicos. Una de las aplicaciones de los inversores monofásicos más utilizados hoy en día es hacer un sistema fotovoltaico autónomo, es decir, utilizar paneles fotovoltaicos o paneles solares para poder obtener la energía proveniente del sol y poder suministrar esa energía a la red eléctrica. También tiene como propulsión de motores de corriente alterna de velocidad variable o los calentadores o calefacción por inducción, fuentes de respaldo y de poder, alimentaciones interrumpibles de potencia. Bueno, ahora hablemos de las causas por las cuales pueden empezar a fallar nuestros inversores. Una de ellas es el desgaste del condensador. El primer motivo para la falla del inversor es el desgaste electromagnético de los condensadores. Los inversores dependen de condensadores para proporcionar una salida de potencia sin problema a diferentes niveles de corriente. Sin embargo, los condensadores electrónicos tienen una vida útil y una edad limitadas más rápidas que los componentes secos. Esto en sí mismo puede ser una causa de falla del inversor. Ahora hablaremos de otro punto que es el uso excesivo de los inversores. El uso de inversores más allá de su límite operativo, ya sea por elección o debido a la supervisión o falta de conocimiento, puede contribuir a la falla del puente del inversor. Usar cualquier componente con una clasificación más alta que su límite de operación disminuirá su vida útil y provocará fallas, por lo que evitar este problema simplemente se reduce a verificar que todos los inversores se estén ejecutando correctamente. Otro punto es el sobre y bajo de voltaje. Los siguientes dos problemas que pueden causar fallas en el inversor son sobrecorriente y sobrevoltaje. Si la corriente o el voltaje aumenta a un nivel que el convertidor no está clasificado, puede dañar los componentes del dispositivo. Con mayor frecuencia el puente inversor. A menudo, este daño será causado por el exceso de calor generado por el aumento en el voltaje o en la corriente. Siguiente y último punto son las vibraciones ultrasónicas. El problema final en la lista es uno que contribuye al estrés mecánico colocado en un inversor. Las vibraciones ultrasónicas que se originan en los núcleos de los componentes inductivos causa fricción, lo que aumenta el calor no deseado generado por el dispositivo y daña aún más los componentes del inversor. Ahora hablemos de los inversores trifásicos. Ya hablamos de los monofásicos, ahora hablemos de los trifásicos. Los inversores trifásicos pueden ser para unas instalaciones solares aisladas con sistema de conexión a red. Los inversores trifásicos incorporan el regulador de carga MPPT. En cada modelo de inversor deberemos fijarnos en la ficha técnica cuántos paneles solares admite el mismo, así como las líneas de módulos que deberemos instalar para alcanzar el voltaje de trabajo óptimo del inversor. Los inversores trifásicos de aislada son todos a 48 volts, lo que quiere decir que deberíamos instalar un banco de batería de 48 volts para poder hacer funcionar correctamente el sistema. Los inversores trifásicos suelen utilizarse en lugares donde haya un consumo elevado de energía, en viviendas o para uso industrial. Bueno, ahora que ya vimos por separado lo que es el sistema monofásico y lo que es el sistema trifásico, ahora veremos un poco en conjunto las diferencias y acertaciones que tienen entre sí. En un sistema monofásico, la corriente alterna circula por una fase, distribuyéndose por toda la vivienda por igual. Lo común es utilizar un cable para la fase, otro cable para el neutro, además de la toma de tierra,
Este es el caso más común a nivel residencial y de baja potencia en general, hasta 10 kilowatts. Por ello, los sistemas fotovoltaicos monofásicos son los más generalizados, ofreciendo un reducido costo de implementación y siendo adecuado para una inmensa mayoría de clientes de tipo residencial a nivel particular. Ahora volvemos a hablar del sistema trifásico. En un sistema trifásico, la corriente se distribuye en 3 fases. Gracias a este tipo de suministro se puede alimentar consumos convencionales monofásicos utilizando una de las fases y también consumos que por sus características requieren alimentarse de las 3 fases al mismo tiempo. Lo más frecuente para este caso son los 3 cables dedicados a cada una de las fases. Un cable para el neutro y otro para la tierra. De cara a una instalación fotovoltaica es muy recomendable que las fases tengan un consumo lo más balanceado posible, porque en una conexión a red, la fase que menos consumo tenga limitará la producción del inversor sobre todas las fases. Esta limitación se puede evitar instalando un inversor monofásico por cada fase, con el correspondiente sobrecosto. Por otro lado, para pequeños consumos trifásicos puede ser interesante convertirlo en un monofásico, si es posible mediante un variador de frecuencia. Bueno, ahora cambiaremos un poco de temas y estaremos aún hablando de los inversores. De hecho, ya hemos mencionado este tema en las distintas diapositivas que ya hemos visto, pero no lo hemos especificado a fondo y en esta diapositiva lo estaremos haciendo y el tema son los armónicos. Las cargas no lineales tales como rectificadores, inversores, variedades de velocidad, hornos, absorben de la red corrientes periódicas no senoidales. Estas corrientes están formadas por un componente fundamental de frecuencia de 50 a 60 Hz, más una serie de corrientes superpuesta de frecuencias múltiplos de la fundamental que denominamos armónicos eléctricos, que generan costos técnicos y económicos importantes. El resultado es una deformación de las corrientes y como consecuencia de la tensión conlleva una serie de efectos secundarios asociados. Efectos negativos de los armónicos. Corrientes adicionales que no producen trabajo y por lo tanto causan pérdidas y reducen el factor de potencia, lo que conlleva a un aumento de los costos de electricidad. Calentamientos excesivos de componentes, motores, condensadores o transformadores. Aumento de la corriente total, ilimitando futuras aplicaciones del sistema electrónico. Aumento de la temperatura en cables y equipo de conmutación. Funcionamiento anormal en los equipos de protección y control. Interferencias electromagnéticas, vibraciones y ruidos acústicos, quemaduras de reactores y lámparas de descarga. Ahora hablemos de los efectos de los armónicos. Los principales efectos de los armónicos de tensión y corriente en un sistema de potencia se pueden citar como las posibles de amplificación de algunos armónicos como consecuencia de resonancia seria y paralelo. La reducción en el rendimiento de los sistemas de generación, transporte y utilización de la energía. El envejecimiento del aislamiento de los componentes de red y como consecuencia la reducción de la energía. Ahora nos iremos a otro tema que es el supresiones de voltaje. Los supresores de voltaje son esos dispositivos que utilizamos en nuestras casas o oficinas para proteger los aparatos electrónicos de la sobretensión que se presenta en el suministro de energía. Se encarga de desviar la energía de los eventos transitorios causados por descargas atmosféricas y electrostáticas o por el arranque en equipo inductivos como las bombas y transformadores, recordando la sobretensión y desviando la sobrecorriente a tierra para que de este modo la energía excesiva de estos eventos no dañe a los equipos
que se encuentran conectados a la corriente. Pero existen diferentes tipos de supresores de voltaje, poseyendo cada uno de ellos diferentes características que se ocupan para cumplir funciones específicas. A continuación se hará mención de las clases de supresores que se pueden encontrar y cuál es el uso de cada uno. Primero hablemos del supresor de clase C. Los picos de voltaje más peligrosos son los que se originan al exterior. Por lo tanto, motivo resulta indispensable tener una barrera de protección. Los suspensores clase C protegen los aparatos eléctricos de los eventos que ocurren fuera de las instalaciones gracias a que sus variantes cuentan con un fusible térmico de alta precisión que en caso de un sobrecorriente abre el circuito evitando el desprendimiento de flamas que pudieran ocasionar incendios. Este tipo de suspensores se instalan en los tableros que demandan un alto nivel de protección. Hablaremos del supresor clase B. Están diseñados para brindar la mejor protección a los tableros secundarios. Se conectan a los alimentadores de distribución y cuentan con salidas de equipo pesado con conexiones cortas y sistemas de pararrayos para edificios de gran tamaño. Ahora hablaremos del supresor clase A. Estos supresores se instalan en el tomacorriente, donde se conectan los equipos delicados. Deben colocarse a más de 10 centímetros del supresor categoría B y más de 20 centímetros de la categoría C. Esto con el fin de que vayan drenando las sobrecargas y recortando la energía transitoria que vaya dejando los dispositivos anteriores. Creo que con toda la información que ya hemos estado viendo, podemos concluir o podemos darnos a entender nosotros mismos que estos supresores son los que nos dan la capacidad a nuestras conexiones eléctricas o a nuestros electrodomésticos que no tengan ninguna falla o que no se incendien. Creo que todos hemos pasado por el de que nuestros padres cuando salimos nos digan desconecta todo porque puede causar un incendio, y estos supresores son los que se encargan de que esto no pase ni en conexiones ni en los electrodomésticos. Son nuestra protección a cualquier falla que puedan tener todas estas cargas eléctricas, y es un drenaje de ellas para que no se sobresature. Y bueno, cada una tiene una función que ya la hemos leído anteriormente, cada una de ellas, pero en general son nuestra protección ante cualquier falla que puede obtener un sistema eléctrico. Hablemos del tema de método de conmutación de inversores, tema del cual no encontré mucha información, pero encontré un pequeño fragmento que me llamó la atención para poder explicar un poco de lo que se trata. La forma de onda de los voltajes de salida a los inversores ideales debería ser sinusoidal. Sin embargo, las de los inversores prácticos no son sinusoidales y contienen ciertas armónicas, del cual tema ya vimos un poco. Con la disponibilidad de los dispositivos semiconductores de potencia de alta velocidad, se pueden limitar los contenidos de armónico en el voltaje de salida, o al menos reducirlos en forma importante mediante técnicas de conmutación. Las señales instantáneas de referencia y portadura. Ahora nos iremos al tema de modos de operación de los rectificadores. Primero estaremos viendo un poco del qué son, cómo se manejan los rectificadores. Los rectificadores logran transformar la corriente alterna en corriente continua. Están compuestos por circuitos semiconductores, conocidos como diodos rectificadores. Los rectificadores son unos dispositivos electrónicos o circuitos que logran transformar la corriente alterna en corriente continua. Se utilizan con frecuencia para hacer funcionar motores de corriente continua de alta potencia y para alimentar los circuitos de equipos electrodomésticos. La forma estándar en la que la energía se transmite a los hogares y a las empresas es la corriente alterna. La tarea de los rectificadores consiste en convertir esta corriente en corriente continua para que los equipos funcionen de forma correcta. Sin estas rectificaciones, las corrientes alternas podrían provocar daños graves en los dispositivos electrónicos. Los rectificadores están compuestos por diodos rectificadores
que permiten realizar la conducción de corriente en una sola dirección. Según el tipo de rectificador se dividen en rectificador de media onda, que son los rectificadores de media onda, pues funcionan haciendo pasar la mitad de las corrientes alternas a través de un diodo, convirtiendo en este paso dicha mitad de la corriente alterna en corriente directa. Los rectificadores de media onda no son muy eficientes porque solo convierten la mitad de la corriente alterna, bien la positiva, bien la negativa, en corriente directa. Por el contrario, los rectificadores de media onda son mucho menos complicados y solamente requieren un diodo, pero para su funcionamiento, según la forma de onda permitidas, los rectificadores de media onda se pueden subdividir en rectificadores de media onda positiva. Bloquean el semiciclo negativo y permiten semiciclos positivos a través del diodo. Rectificadores de media onda negativa. Bloquea el semiciclo positivo y permite semiciclos negativos a través del diodo. Ahora nos iremos con los rectificadores de onda completa. Los rectificadores de onda completa son más complejos que los rectificadores de media onda, pero también son mucho más eficientes. Los rectificadores de onda completa generalmente utilizan 4 diodos para funcionar. Hacen pasar la corriente alterna a través del sistema de 4 diodos, reemplazando toda la corriente por una corriente directa. Según la señal, la alimentación se divide en rectificadores monofásicos. Estos alimentados por una fase de la red eléctrica. El tipo más simple de rectificador es el monofásico, de media onda, que presenta un único diodo entre la fuente de alimentación alterna y la carga. Rectificadores trifásicos cumplen con la misma tarea que los rectificadores monofásicos, con la única diferencia que son alimentados por fuentes trifásicas. Gracias a esta característica, los rectificadores trifásicos son mucho más eficientes y logran manejar grandes potencias. Con frecuencia se utilizan en el sector industrial para producir corrientes continuas que impulsan cargas de potencias elevadas. Eso es todo por mi parte y espero les haya gustado la explicación de lo que son los inversores y todos sus subtemas.